Hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que están informadas sobre los temas que nos interesan a todos. Así que vamos a decir que lo político no nos interesa, lo político cruza todo, todas las esferas que tienen que ver con el bienestar de todos los colombianos. Si hablamos de seguridad, si hablamos de educación, si hablamos de empleo, si hablamos de salud, siempre todo lo que nos pase está cruzado por decisiones políticas y administrativas. Así que ustedes son inteligentes, y calificados por eso, porque están bien informados, y cuando llega la hora de tomar decisiones que tienen que ver con poner en el lugar del poder público a alguien que trabaje los temas que nos interesan, que son todos, como por ejemplo el próximo 27 de mayo y 17 de junio, si hay segunda vuelta, ustedes son los primeros que van allá a tomar la decisión por los mejores. Tiene que ser. O no, Luis Fernando Muñoz Ramírez, él es médico y cirujano y es especialista en seguridad social. Bienvenido. Muchas gracias, Roger. Un saludo muy especial para ti, para tu programa y los televidentes. ¿Y es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Que la gente tiene que interesarse por temas que son de su competencia en su vida y en su felicidad. Entre ellos, los políticos. Claro, y no, la política, es que la política es transversal a toda la actividad humana. Sí. Desde que nacemos hasta que morimos, porque ahí están las decisiones políticas. Lo que pasa es que en Colombia y en muchos países del mundo se ha convertido en politiquería, que es el arte de llevarse el presupuesto para sus amigos, para su familia, y al pueblo dejarlo en veremos. Cuando hay verdaderos políticos, como lo planteaba Sócrates, que decía que la política es para eso, que era el profesor de los pies descalzos, gran seguidor Carlos Gaviria Díaz, y ese era mi referente político, Carlos Gaviria Díaz, por eso era de los poquitos políticos honestos y decentes en el país. O sea, usted es seguidor de Carlos Gaviria Díaz, que era seguidor a su vez de Sócrates, entonces usted es seguidor de Sócrates, y Sócrates aquel que habló, lo mismo que Aristóteles, de la política para la gente. Exactamente. Aunque ellos hablaban, por lo menos Aristóteles, de la política de los mejores. Y los mejores no es que tengan que ser los aristócratas, de eso no se trata. En esa época griega tal vez sí, pensaban en los aristócratas, en las mejores familias. No, aquí todos, constitucionalmente hablando, tenemos la oportunidad de elegir y de ser elegidos. Pero eso sí, que seamos los mejores en el sentido en que estemos mejor preparados para, por ejemplo, en lo que se nos viene, administrar muy bien este país. Y les voy a poner un ejemplo de una vez. Con usted, por lo invitado. Voy a empezar con una preocupación. La preocupación es la de las personas que tienen necesidad de trabajar, que son muchas, y de acuerdo con la ley 1562 de 2012, que tiene que ver con la promoción de los riesgos laborales, la prevención de los riesgos laborales, pasa lo siguiente. Antes de que puedan contratarlo, tiene que hacerse un examen médico de ocupación, ¿cierto? Ocupacional. Y entonces esa persona tiene una mínima dolencia, tiene hasta mínima dolencia. Puede tener una gran enfermedad, pero hay gente que tiene mínima dolencia, le duele un dedo, tiene un problema de carpo, del manguito rotador, no sé qué, y la carta le llega al potencial empleador diciéndole, usted no puede emplear a esta persona, tiene el manguito rotador malo, por poner un ejemplo aquí de los simples. Y entonces esa persona no la emplean. Entonces esa persona no tiene empleo, entonces no tiene con qué pagar la seguridad social y entra un círculo vicioso de una persona lamentablemente aporreada por un sistema de gestión de la seguridad social en el trabajo que no le da oportunidades. Ese es mi problema o mi preocupación, doctor Luis Fernando. ¿Qué dice usted de eso? No, es que pasa lo siguiente, la ley, específicamente la 1562 plantea, es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sí. Y uno de sus aspectos es precisamente la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, en este caso la prevención de los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. Muy bien. Y la otra cosa que han confundido muchos de los empresarios es que es necesario hacer lo que se llama el examen preocupacional, o sea, de preempleo. Pero este examen es para ver en qué condiciones reales está la persona, desde el punto de vista fisiológico, anatómico, mental, físico, para trabajar. Sí.
Es más, si tiene alguna dificultad desde el punto de vista de salud, ya no se permite renunciar a ninguna patología. Eso se hacía hace 20 años. ¿Cómo así que no permite renunciar a ninguna patología? Claro, la persona entra con sus problemas, simplemente se consigna en la historia clínica. Ajá. Y no tiene por qué renunciar. Antes tenía que renunciar que porque tenía un estrabismo o porque había perdido un dedo. Pero tenía que renunciar a su trabajo. No, renunciar a esa enfermedad como tal. ¿Cómo así uno para un extraviado, cómo se dice? Extraviado visualmente, es el estrabismo, pues, sí, pero se le extravía la mirada, usted lo ve, ¿usted cómo hace para renunciar a eso? ¿Usted cómo hace para renunciar a un problema de cojera porque tiene una dificultad en alguna parte del cuerpo? Por eso se permitía anteriormente. Sí. Hoy ya eso no se permite, renunciar a la seguridad social como tal. Sí. Entonces ahora muchos de los empleadores están confundiendo ese examen de preempleo, que es precisamente para que entren en muy buenas condiciones a laborar y de acuerdo a esas condiciones, pues ubicarlo en el puesto de trabajo, en el sitio de trabajo más adecuado. Por consiguiente, muchos de los empleadores antes esto lo están poniendo como un obstáculo más para trabajar. Es mi preocupación, doctor Luis Fernando. Pero eso no lo dice la ley, antes al contrario. Entonces no lo dice la ley, entonces qué bueno, por lo invito a usted aquí. Vuelvo y les digo, yo creo que a ustedes les ha pasado con algún familiar o a ustedes mismos. Tienen un problema X, un estrabismo, pues para poner el mismo ejemplo suyo. Entonces la carta del médico ocupacional llega al empleador, al potencial empleador, porque le mandan a hacer primero el examen para poderlo emplear. ¿Tiene estrabismo? Ya, con eso dice, a usted no lo puedo contratar. Entonces, esto se está convirtiendo en un problema muy grave en una sociedad en la que prima la garantía de la dignidad humana. Estamos hablando de un Estado social de derecho, en el que lo social tiene que ver con la dignidad y no obstante está por encima la norma. La 1562 de 2012 que dice, según la norma, a usted no lo puede emplear. Pero repito, entonces lo están cogiendo los empleadores como una excusa para no emplear. No, es que la norma y la ley no dice eso, antes al contrario. Perfecto. Y hay otro elemento fundamental. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Déjemelo ahí, que es que me quedo con una primera idea y se quedan nuestros televidentes inteligentes, y calificados con una primera idea. La ley no dice eso. ¿Qué es lo que no dice? En síntesis, que es que usted no puede emplear a esa persona que tiene una lesión o alguna dificultad. Pero entonces, ¿qué es? Que sí la puede emplear. Sí la puede emplear. ¿Por qué y en qué circunstancias? Ya regresamos, vamos a unos mensajes y él nos cuenta cómo sí la puede emplear. Estamos conversando con Luis Fernando Muñoz Ramírez. Él es médico y cirujano, especialista en seguridad social, especialista en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el empleo. Entonces, estamos hablando del tema de los empleadores que ven un obstáculo en la cartilla que les mandan. El médico de la salud ocupacional diciéndole esa persona tiene X lesión y no la emplean. Generando un círculo vicioso de no tiene empleo, no tiene con qué pagar la seguridad social. Entonces es mentiras ese cuento de que este es un Estado social de derecho, cuando entonces está primando la normatividad de la ley 1562 de 2012 por encima de la dignidad de la gente. Pero usted dice que sí se puede emplear, ¿en qué circunstancias? Claro, es que se puede emplear precisamente para eso, ese es el examen de preempleo, es para ubicar a esa persona en el mejor sitio posible, en el mejor lugar de trabajo. Pero si yo lo necesito es para una cosa, yo no puedo entonces encartarme, perdóneme la expresión, pero ahí sí me pongo en el lugar del empleador. Yo la necesito para que me sirva los tintos y tiene problema de Parkinson, por decir algo. No puede entonces llevar ¿cómo se llama esto? La bandeja. Entonces, ¿para qué lo voy a emplear en otra cosa que yo no necesito? No, por eso, es que el examen de preempleo es precisamente para ubicar a la persona de acuerdo a las necesidades que tiene el empleador. Sí, exactamente. Eso es correcto. Por eso el empleador pide varias hojas de vida. Él no va a pedir una sola hoja de vida. Y con esas hojas de vida, según sus estudios, según su capacidad, según su preparación para ese puesto específico, pues ahí van a tener las condiciones también desde el punto de vista físico, desde el punto de vista ocupacional, y para eso está el médico
de salud ocupacional para que haga una adecuada evaluación. No es para descartar a la persona como tal, sino que es para mostrar en qué condiciones está. Lo otro, o si la persona tiene unas dificultades, por ejemplo, tiene un problema de miopía, eso se soluciona con unas gafas. Va donde el oftalmólogo, le manda unas gafas y se soluciona. Entonces, hay una serie de aspectos desde el punto de vista médico que se solucionan también con procedimientos quirúrgicos o con simplemente con aditamentos o con medicamentos. Bueno, doctor Luis Fernando, pero entonces aquí viene el problema legal, porque es que lo que dicen es, si usted que ya recibió el diagnóstico del médico emplea a esa persona, usted, así lo dicen, se encarta, porque se le advirtió que de acuerdo con esta ley, usted no podía emplear a esa persona. Es que más o menos así es como se maneja la relación alrededor de esta ley. Y entonces, si esa persona necesita con un problema después, que se le creció la enfermedad, el encartado es usted, señor empleador. Casi que es una amenaza. ¿Cómo hace entonces la persona para librarse, permítanme, de esa amenaza en la que incluso como una espada de Damocles encima de las cabezas de los empleadores está el mismo Ministerio del Trabajo? No, es que ahí de pronto hay una confusión. Sí. Primero, el empleador tiene su médico de salud ocupacional, le hace el examen de preempleo, ese médico solicita unos exámenes de laboratorio para reconfirmar y confirmar cómo está la salud de esa persona. Ahí no se le está negando en ningún momento a la persona absolutamente nada. Sí, el empleador dice Por eso, que entonces, ¿qué pasa? Es ante un problema de salud, simplemente el médico de salud ocupacional conceptúa cuál es el problema que tiene de salud. Sí, por eso. Y como ahí está, y lo emplea, el empleador no va a tener ninguna responsabilidad frente a porque esa, ya entró con ese problema. Ya tenía ese problema. Muy bien, así me gustó Entonces, la cosa. ahí es donde queremos especificarle al empleador bueno, ahora, que ahí no tiene ningún problema, porque ahí está consignado en la historia clínica de que esa persona entró con una dificultad específica desde el punto de vista de salud o tiene una patología. Entonces eso lo libera, digámoslo así, claro, lo exonera de al cualquier empleador. Responsabilidad es que esa lista, plena. Ahí sí me da usted por tranquilidad. Accidente de trabajo, por enfermedad, en ese momento. Sí me da tranquilidad. Claro, ya sí es otro problema. Ya sí es otro problema que se adquiere durante el trabajo. ¿Cuál es el problema del túnel, del túnel del carpo? El problema del túnel carpiano. Ese es uno. Ese es uno. Entonces dice, esa persona que usted va a contratar tiene problema del túnel carpiano. No se preocupe, contrátelo. Exacto. Esa persona tiene ya su enfermedad. No se haga usted responsable ni se va a tener que encartar de por vida. Me da mucha tristeza emplear la expresión encartar, pero es lo que lleva a que precisamente se deseche la posibilidad del empleo a la persona. No se tendrá que encartar de por vida con esa persona porque supuestamente la lesión va a obligar al empleador y a la empresa a que tiene que quedar ahí de por vida. No, ya está claro. Cuando llegue la hora de prescindir de esa persona, se sabe que esa enfermedad que tiene no la va a aferrar, a amarrar al empleo, que porque supuestamente tiene una lesión. Exactamente, exactamente. Muy bien. Frente a ese caso específico, el empleador no tiene responsabilidad. Listo, ya, usted me dio la respuesta y espero que así sea y vamos a ver si de pronto, por ejemplo, los candidatos a la presidencia de la República tienen eso en claro y está dentro de su programa de gobierno, para que aclare esta situación que tiene tanta gente jodida. Iba a emplear una palabra más sutil, pero la tiene jodida frente al empleo, precisamente por esta preocupación que me trajo hoy a mí, pero que usted me aclara. Usted es de Colombia Humana, o sea, su candidato es Gustavo Petro. Gustavo Petro. Enseguida, después de comerciales, me dice si de pronto Gustavo Petro, y vemos si otros candidatos a la presidencia de la República tienen en cuenta la seguridad social como una de sus banderas, que es muy importante. Unos mensajes, ya regresamos, pero antes de esta frase, para que cuando regresemos, Luis Fernando Muñoz Ramírez nos diga qué piensa de ella. Y gracias a esta libertad, todo el mundo puede decir libremente lo que piensa y votar porque alguien gobierne o deje de gobernar. En eso consiste la dignidad. Me gusta. Y gracias a esta libertad, todo el mundo puede decir libremente lo que piensa y votar porque alguien gobierne o deje de gobernar. En eso consiste la dignidad.
¿Qué piensa usted, doctor Luis Fernando, de esa frase? Me parece excelente porque eso nos permite mostrar que en la política hay que votar es por el honesto, sí, por el consecuente con las necesidades de la población, sí, porque ese es la política, es el arte de gobernar, y de gobernar para la gente, para las mayorías, para el servicio, para el servicio de la comunidad. Excelente. Bueno, sobre ese tema que estamos tratando de seguridad social, que usted es especialista, cuénteme algo de Gustavo Petro, que es su candidato a la presidencia de la República. ¿Tiene contemplado este tema? ¿Él piensa en dignidad de la gente desde este punto de vista? Excelente. Es el único que está planteando realmente un cambio en el modelo de salud y seguridad social en Colombia. ¿Ah, sí? Por lo siguiente. Primero, plantea que la salud es un derecho humano fundamental, autónomo, tal como lo dice la ley 1571 del 2015, que fue sancionada por el presidente de la República, después de que le tuvimos que hacer una protesta a nivel nacional, donde por fin se consigna que la salud es un derecho humano fundamental autónomo. Autónomo, sí señor. Segundo, se consigna un aspecto bien 2002. importante, 2015. es la autonomía en el ejercicio profesional de la medicina. Eso hay que rescatarlo. Y Gustavo Petro lo defiende. ¿Por qué lo defiende? Plantea lo siguiente, en salud, la salud debe ser pública y gratuita. Pagar directamente el Estado, tal como lo venía haciendo hasta hace muy poco. Segundo, acabar con la intermediación financiera que plantean las EPS. Yo las he denominado empresas peores de salud, porque son ellos los que se han venido quedando con el dinero, porque Petro lo dice y lo hemos dicho y se lo dije personalmente. Hay plata suficiente para la salud. Le doy este dato a todos los televidentes y a usted, señor periodista. Sí. A la salud le entran más de 45 billones de pesos al año para la salud. Sí. Y entonces se lo lleva la intermediación financiera. Cuando estaba por allá el señor ministro de Trabajo, Angelino Garzón, sí, lo dijo que efectivamente la intermediación se estaba quedando con muy buena plata. Ajá. ¿Por qué? Según estadísticas de hace unos 2 años se plantea que se invierte en salud, porque no es un gasto, sino se invierte en salud unos 25 o 30 millones de pesos. ¿Dónde se quedan los 17, 18 o 20 billones de pesos? Se quedan en la intermediación financiera. Entonces Petro muy inteligentemente lo ha planteado. Hay que eliminar la intermediación financiera. Eso implica reforma de las EPS. A la ley 100. Es que ya de por sí, con la 1751 del 2015, ya hay una reforma a la ley 100. Ya claro, eso. Y entonces simplemente es porque como aquí siguen con el negocio, porque la ley 100 sí, de 1993, su objetivo fundamental fue convertir la salud, las pensiones, los riesgos laborales, el negocio mercantilista. ¿Y quién fue el ponente de esa ley 100 y que después acabó con el Seguro Social? Nada más que fue el mentirosito de Álvaro Uribe Vélez, que fue después el que acabó con su plan de desarrollo, liquidó el Seguro Social, liquidó Cajanal y creó a Colpensiones, pero al mismo tiempo le montó un articulito a Colpensiones que dice: Colpensiones es una entidad de carácter financiero especial para manejar el régimen de prima media. A propósito, venga, a conclusión, ahí es donde está que nos metimos en el cuento de la privatización. Ya no hay EPS pública, ya no hay administradora de riesgos profesionales pública. Yo se lo dije en su momento en un artículo. El señor Uribe liquidó las EPS, la EPS del Seguro Social y las clínicas, disque por mala. Muy bien. Y liquidó la administradora de riesgos laborales, disque por buena, porque teníamos más de, oiga, en reservas, casi 3 billones de pesos teníamos. Venga, o sea que las ARL, las que tienen que ver en este momento con este sistema de gestión de la seguridad y la salud del trabajo, son privadas. Todas son privadas. Ah, entonces. Todas, ese es un negocio muy bueno. Con razones que buscan después incluso de las incapacidades, de alguna manera, bregar a sacarle al patrono esa platica y
casi que responsabilizarlo del accidente que le haya ocurrido al empleado, no obstante estar afiliado legalmente a la ARL. Ya entiendo. Bueno, ese finalmente, es el negocio. El negocio. Bueno, pregunta última, doctor Luis Fernando Muñoz Ramírez. Colpensiones es una administradora de las pensiones de prima media, ¿cierto? Versus el negocio, entonces, según usted lo viene diciendo, de los fondos de pensiones privados. ¿Sí es verdad que hay interés en acabar con Colpensiones? Claro, desde Asofondo lo vienen planteando desde hace ya muchos años. ¿Por qué? Es que el único que te está garantizando una pensión vitalicia es el régimen de prima media con prestación definida, que hoy lo tiene Colpensiones. Que por eso le dije que ahí hay un articulito que metió el mentirosito de Álvaro Uribe Vélez para acabar el régimen de prima media y convertirlo en régimen de ahorro individual. Mire usted, por eso están preocupados, porque ya en este momento hay más de 300.000 personas, trabajadores que se han pasado de los fondos privados a Colpensiones, porque te va a garantizar. Y Petro está planteando otro modelo, el de pilares. Un modelo bien interesante, más o menos como el modelo de Bélgica, que es un pilar público, obligatorio para todo el mundo. Y un pilar, que quiere decir, así como cojamos un fondo. Un fondo, exactamente. Un fondo para todos. Exactamente. Pero es que ese es el que tiene Colpensiones. Por eso, exacto, por eso, parecido a ese. Pero al mismo tiempo, otro donde sea voluntario. Para que aquellos que ganan más dinero puedan estar en ese fondo y no perjudiquemos a los demás. Una mixtura, mejor dicho. Sí. Una mixtura, porque en los fondos privados uno puede ahorrar voluntariamente. Claro, es hacerlo también, pero en el fondo de prima media. Exactamente. Muy bien, doctor Luis Fernando Muñoz Ramírez, usted habla muy bueno y es muy claro, pero el tiempo es muy corto. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros, nos ha hoy permitido aclarar una duda muy grande. Vamos a seguir trabajándola públicamente para que la gente sepa qué hacer. Sobre todo los patronos sepan qué hacer y no se sientan coartados a contratar a la gente por una recomendación médica que no le está diciendo en ningún momento no contrate a esa persona. Oye, una acotacioncita, simplemente para decirle a la ciudadanía que no coman cuento de las mentiras, de las encuestas infladas y manipuladas, que escuchen las propuestas de los candidatos y específicamente los candidatos como nuestro candidato presidencial Gustavo Petro, que tiene unas ideas magníficas. Mínimo de agua vital, de agua potable, gratis para la población como derecho fundamental el agua. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. A usted, muy amable. Él ya no es del Polo Democrático Alternativo, por eso entonces está acompañando a Sergio Fajardo Valderrama. Yo renuncié. Porque renunció, ahora es de Colombia Humana, apoya a Gustavo Petro, pero ahí tenemos la oportunidad acá en Sinergia Informativa y en diferentes medios, incluso a través de foros, esperamos hacer uno con Cosmovisión, con el Club de la Prensa y con la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, para que los candidatos presenten temas como estos, sentidos, los sencillos, no los generales, sino los sencillos, y ustedes tomen la decisión a ver por quién votan el próximo 27 de mayo. De nuevo, gracias Luis Fernando Muñoz Ramírez, especialista en seguridad social, y ustedes, Dios les pague. Recuerden que la información empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que se retransmite a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde los cogió la noche, que vuelve a las 9:30. 6:45 con Moisés Noticias, que vuelve a las 11:15 de la noche. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.